La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos semanalmente a través de la señal de lavozuniversal.tv, Radio La Voz Universal 91.2 FM, por supuesto también a través de nuestras redes sociales, a las que les invitamos a que nos sigan, ya sea tanto en Facebook, en YouTube, en Instagram como en Spotify. Estamos ahí compartiendo nuestro contenido, nuestras conversaciones y por supuesto nuestro programa semanal. Así que bienvenidos sean nuevamente a otra entrega de El Laberinto. Luego de haber tenido una especie de receso, aunque no es un receso porque tuvimos programa, pero sí otro contenido la anterior semana. Recordar que hace 7 días conversamos junto con a María Victoria Peñalosa sobre su libro Las canciones de Emma. Tuvimos una interesante conversación sobre libros, música y canciones. Pueden encontrarla en el muro de nuestra página, como también en nuestro canal de YouTube. Mencionar también que estamos cerca, por fortuna, de manera presencial, evitando esas forzadas realizaciones de eventos virtuales de la Feria del Libro. 28 de julio se arranca la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, así que será un evento que no solamente se presta para adquirir buenos volúmenes, que no siempre están a la venta en las calles cruceñas, sino también para poder conversar, encontrarse con gente, tomarse un café, asistir a presentaciones y todo eso que también hace interesante. Así que estaremos también como El Laberinto cubriendo la Feria del Libro. Antes de empezar, quería nuevamente agradecerles a todos por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus likes, por las veces que comparten el programa y también por los detalles que tienen. Así que quiero darle un agradecimiento no solamente a un amigo del Laberinto, sino a un amigo mío también, muy querido, mi querido amigo William Torrico, que nos envía este detalle de la fabulosa serie creada por Matt Groening relacionado a La Llamarada Moe, ese gran capítulo, cuando los capítulos de Los Simpson todavía tenían ese algo que los hace memorables. Así que gracias, querido hermano, por el detalle. Así que uno piensa que la solemnidad, que los lujos, que cierta presencia que pueden tener las instituciones estatales puede deberse a cierto carácter histórico, ceremonioso, casi solemne que pueden tener. Pero esto generalmente yo siempre lo asociaba al peso que tienen históricamente. Por ejemplo, un edificio donde funcionó una institución en el siglo XIX, en los albores de la República, o incluso antes. Bueno, guardan historia, a todos nos agrada eso. Sin embargo, hay otra cosa. Y esto es como decía esa canción de Los Redondos de Ricota. El lujo es vulgaridad. Y el lujo es la vulgaridad en Bolivia con el nuevo edificio y las nuevas instalaciones del órgano legislativo, emulando las alfombras persas del palacio de la Casa del Pueblo. Ahora es el legislativo quien va a estrenar un nuevo edificio, por supuesto además completamente antiestético con el centro paceño, y que bueno, está rodeado de lujos, vidrios lujosos, sillas carísimas, etcétera, etcétera, que es algo que seguramente no solamente el legislativo, sino desde el ejecutivo se aplaude. Hay que recordar que antes de ser su lacayo como presidente, Luis Arce era el lacayo como cajero de Juan Evo Morales Saima. Pero bueno, no voy a referir a precios y sobreprecios, que eso ya pueden verlo en cualquier otro programa. Yo quería referirme al hecho de esta majestuosidad con la que el poder busca presentarse. Es una forma más de decirle al hombre común, al hombre de a pie, al ciudadano, al individuo, que no es nada, que no simboliza nada el pobre individuo frente a toda esa opulencia con la que suele armarse el Estado para sus instalaciones. Y claro, y es peculiar, ¿no? Porque sobre todo dentro de estos
de estas tendencias dementes de izquierda. El ahorro, la austeridad, son discursos que se predican en todo lado, la preocupación por el pueblo, etcétera, etcétera, esa forma tan demagógica de referirse a la gente. Pero en la realidad no, o sea, en la realidad tienen el mismo espíritu de los emperadores, el mismo espíritu de los tiranos del Oriente Medio, y por supuesto el mismo espíritu de los dictadores de este lado del mundo. O sea, al final, inclusive siendo un legislativo que se habla, por supuesto, en teoría lo es, pero en teoría al menos, el órgano más plural del Estado, el que representa a mayor cantidad de personas, etcétera. Bueno, al final, de ahorro y de austeridad, nada. Claro, y lo triste es en quiénes acaban, o en qué acaban, no en quiénes, porque al final las personas no es tanto lo que nos importa, sino en qué acaban estas cosas, estos lujos y demás. Acaban siendo ni siquiera un lugar de trabajo, sino un lugar para la mediocridad parlamentaria de varias fuerzas políticas. Eso también hay que decirlo. Y cuando se disfraza esto de toda esa pomposidad, de toda esa ceremonia y demás, en un lugar donde hace 2 meses se estaban dando muestras de boxeo, uno se pone a pensar realmente, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de gente de qué calaña estamos? Son principalmente los miembros de la bancada oficialista, seres muy grotescos, cuya labor se limita a levantar la mano, a aprobar presupuestos, a aprobar lo que diga su jefe, desde el Chapare. Y por supuesto, si pueden sacar un edificio nuevo y los beneficios y comodidades que por supuesto ellos no pagan, que los pagamos nosotros con nuestros impuestos, con todas esas multas que es con las que suele caer la Gestapo de impuestos internos, con todas esas sanciones, con todos esos controles, con eso se está pagando este nuevo edificio legislativo. Pero bueno, es vergonzoso, porque mientras se habla de austeridad, de reactivación económica, de una política del no despilfarro, lo que hay es eso, un aprovechamiento obsceno de los recursos que deberían o que podrían tal vez destinarse a algo mejor que ser el soporte de estos mediocres parlamentarios azules. Y es que la mediocridad y las irracionalidades e incoherencias de la izquierda no se limitan solamente a Bolivia. Me tengo que referir, por supuesto, al caso cubano, que está ocupando los titulares y está ocupando las noticias en estos días. Insisto, más allá de los hechos que ustedes los pueden googlear o pueden verlos en cualquier página de noticias, hay que reflexionar un poco sobre lo que está en juego. Y sobre las manifestaciones que hay, no solo en Cuba, sino en el mundo por este hecho. Uno quisiera ser un sujeto lleno de esperanza, que de alguna manera tenga la ilusión de que unos días, semanas o hasta meses, luego de esa contienda que se da en Cuba, mientras menos sangre derrame mejor, pero que al cabo de un tiempo esto pueda solucionarse y con un destino más favorable a la libertad. Pero lo cierto es que es una búsqueda larga, compleja, y acá sabemos cómo cuesta, y cómo cuesta mantenerla además. Pero además está en la situación de cómo la hipocresía y la incoherencia de los socialistas otra vez está presente. Cuando, por ejemplo, veíamos a un montón de opinólogos, a un montón de intelectuales o periodistas que vienen desde hace meses realizando un análisis de todo lo que se violó en derechos humanos en Sacaba y Sencata, que se indignaron cuando en Chile había protestas y había represión, que se indignan en Colombia, que está muy bien, están en posición de hacerlo. El tema está en por qué no existe ese mismo juicio o esa misma rigurosidad con los crímenes, con los abusos de un régimen cubano que está ya desde hace más de medio siglo en el poder. Y esto a mí me molesta mucho porque se confunden las causas con los efectos y se trata de absolver de la historia
como le gustaría seguramente al sanguinario de Fidel decir, a la causa comunista, cubana en específico. El otro día en redes ponía que es muy inocente pensar que el problema de Cuba no es el comunismo. El problema de Cuba es el comunismo, llevado a un nivel constitucional, un nivel en el que la revolución crea un partido único, que establece un sistema de censura. Entonces, no hay otra forma en la que semejante dictadura tan larga, tan dura, tan criminal, se hubiese podido constituir si no es con un sistema comunista. Lo que no quiere decir que en otros sistemas no los haya, o no haya esos regímenes, por supuesto. Pero la manera en la que se ha vuelto intocable, imperturbable y tan largo, se debe pues a su condición comunista. O sea, ese es el mecanismo empleado. A mí no me vengan con esa basura del socialismo democrático porque no hay. Lo que hay con los socialistas democráticos es una especie de espera. Una especie de paciencia que tienen hasta poder sacar las garras y quedarse con todo el poder. Así que no me vengan con patrañas. Me parece también gracioso como muchas personas dicen, no, que no se puede hablar de Cuba porque ellos tienen que encontrar la solución. ¿Qué solución van a encontrar? ¿Qué democracia van a poder realizar cuando no tienen la pluralidad ni siquiera de elegir miembros o representantes de otro partido? Cuando constitucionalmente la libertad de expresión en su país está coartada. Entonces, no seamos inocentes. La ciudadanía cubana, el ciudadano cubano vive una realidad durísima. Si alguna vez han ido, tengo muchos amigos que han tenido la oportunidad de ir y que han visto de cerca y que han salido de la comodidad de la playa y del hotel para ver la realidad, la miseria y el indignante trato con el que se tienen esas personas, mientras los miembros del Partido Comunista están bien. O sea, es eso. Y me parece vergonzoso que primero que se trate de absolver al comunismo como idea, como ideología, de la culpa de esto. Porque es cierto, los que actúan son los hombres, está claro. Pero si hay un conjunto de ideas que habilita, que permite y que es más, impulsa este tipo de autoritarismo, bueno, entonces es porque seguramente tiene responsabilidad acá. Y es muy interesante, con esto cierro, lo que decía hace rato, ¿no? Como los grandes defensores de los derechos humanos en Sacabas, en Cata, Colombia, Chile, no dicen nada de lo que pasa en Cuba. Desde los infames miembros de la prensa internacional como Aristegui, hasta los locales, los Molinas, los Bejarano, los Iturris, que se rasgan las vestiduras para defender a sus amos, no pueden decir una sola palabra, salvo echarle la culpa al bloqueo de lo que ocurre en Cuba. Esperar simplemente que esto, no, como insisto, quisiera ser más optimista, pero esperar que esto se pueda solucionar y que al fin esa tiranía caiga, como tienen que caer las tiranías de toda índole. Si uno quiere rastrear a una de las tantas causas que se convierte en soporte de esta demencia que es la dictadura cubana, uno podría encontrarse con este asunto de los revolucionarios y de los guerrilleros. Ya muy bien lo comentó Carlos Rangel en ese su fantástico libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Pero creo que va un poco más allá. Sobre todo cuando ya este cambio generacional que uno tenía la esperanza de que permita alejar esa nostalgia guerrillera, esa nostalgia de la revolución cubana, de los hombres barbudos bajando de Sierra Maestra y demás. El tema es que parece que no es tan así, y por eso es que digo que a veces no hay que esperanzarnos tanto. Muchas de esas personas a las que me refería antes, que no son capaces de condenar la dictadura cubana, lo hacen porque tienen todavía esa nostalgia de haberse juntado con Fidel o haber visto la revolución cubana en la década de los 50, o haber imaginado ese paraíso socialista, etcétera, etcétera. Inclusive con los emisarios luego, por supuesto sanguinarios también en Bolivia, con la guerrilla del Che y demás. Y uno lee a periodistas, escritores, personas de opinión de esa época, o mejor dicho, de esta época, pero que en esa época eran jóvenes, o más jóvenes. Y claro, le queda el sabor de que
Esa gente vive de una nostalgia irreal, de una utopía sanguinaria que se perpetró y que hasta ahora sigue en el poder y que no admite críticas. Ese es el problema con la revolución, muy bien lo decía Octavio Paz. La revolución es como una hija traidora, porque nace de la crítica, pero ella misma la niega después. Y ese es el gran problema, no solamente con la revolución cubana, sino con las revoluciones en general. Llámese revolución bolchevique, llámese revolución china, y otros tantos experimentos en Latinoamérica, inclusive la del 52 en Bolivia. Me parece que también eso tiene que ver con mea culpa, generacional también. Al caer el muro de Berlín, iniciar los años 90, creo que se fue demasiado laxo no con crear un resentimiento, porque tampoco ese es el fin, pero sí con hacer conocer la historia a esa generación, o haber dejado que esa generación, o, o, o no haber dejado que esa generación pueda seguir reciclándose. Por supuesto, en toda la libertad que tienen de expresar sus ideas, pero no crear un monopolio de ese estilo. Uno se encuentra con periodistas, inclusive acá en Santa Cruz, muy críticos del gobierno de Evo Morales, muy críticos de los autoritarismos, perfecto, pero que siguen soñando con Fidel, que siguen soñando con el hombre barbudo o con el Che, y que lo idolatran. Claro, y forman parte de este problema, y hay que decirlo así, porque forman parte de ese mito, de ese mito socialista del siglo XX, cincuentero, sesentero, hasta setentero, si quieren verlo. Y nunca advirtieron la posibilidad de que eso podía ser un fracaso, o de que eso fue un fracaso. Y que le genera un daño, y que le genera un daño a las generaciones venideras, porque no supieron transmitir toda esa miseria, toda esa masacre, todos los fusilamientos, etcétera, que hubo. Y que todavía incluso dicen, no, sí, Fidel al inicio era bueno. Esas son patrañas. Si usted es alguien, si usted conoce a alguien o es alguien que tiene esa nostalgia de la revolución cubana, de los guerrilleros y demás, bueno, pues yo pienso que hay que empezar a revisar un poquito las ideas. No está mal decir que uno erró. No está mal admitir la decepción. Y sobre todo, no está mal revisar las ideas que uno tiene, sobre todo cuando han engendrado, como decía hace rato, utopías tan sangrientas como el pasado cubano, pero también como esa alma guerrillera que tanto les gusta a muchas personas en Latinoamérica. Cambiamos un poco el tema, para ya no hablar sobre el tema cubano y de la historia triste de esa isla, sino también, mejor dicho, también para poder comentar algo del presente. Y tiene que ver también con esto, porque al final todo es una especie de sano laberinto, o malsano laberinto donde se juntan todas nuestras angustias, nuestros problemas. El otro día no me gusta mucho escuchar algunas radios demasiado conservadoras y antiguas de Bolivia. No es porque les guarden conos, sino que pienso que han quedado desfasadas. Pero bueno, estaba ahí puesta y la escuchaba en un lugar. Y me pareció muy interesante cómo una de las periodistas hacía su contacto telefónico y le preguntaba a una funcionaria que estaba encargada de los reportes climatológicos del país. Y le decía, la encargada mencionaba acerca del clima y decía las frías temperaturas, cuánto había descendido en el termómetro en ciertas regiones de Potosí, Uyuni. Y la periodista insistía con que se tenía que hablar de registros históricos de frío. Y le decía, esto ha sido un récord histórico. Y la mujer de funcionario decía, no, el récord es de tal año, de tantos grados, de 26 grados bajo cero, este año se llegó a 23. Y la periodista insistía, pero entonces estamos cerca del récord. Decía, no, todavía no se puede hablar, etc. Y es interesante cómo ese periodismo incisivo, sensacionalista, y a eso quería llegar, está detrás de muchos medios de comunicación, sobre todo tradicionales, televisión, por cable, por aire y radio, sobre todo las más conservadoras. Nos cuesta, a estos medios les cuesta admitir que no hay nada nuevo bajo el sol.
Y así como a esta mujer del servicio climatológico la querían obligar a que prácticamente obligar a que diga que estábamos en un récord en este 2021, algo así pasa con toda esta información o mala información que los medios de comunicación tradicionales hacen del virus. Y lo voy a decir claro, porque aquí no me interesa quedar bien con nadie. Por supuesto que todos tenemos angustias, preocupaciones, temores, pero no podemos vivir como vivíamos el año 2020. O sea, la situación en la que se encuentra la humanidad es muy diferente. La aparición de conocimientos, tratamientos, vacunas que funcionan, debería, y digo debería porque al parecer no lo ha hecho, reconfigurar un poco nuestra visión de este estado. Ya ni siquiera la llamaría de emergencia, sino de vida. Porque la emergencia es eso, es algo temporal. Por ejemplo, y lo voy a decir porque así lo pienso, el foco de repente, o los focos que se centran todas las noches en decirnos cuántos casos hay, cuántas personas positivos hay, deberían tal vez reenfocarse. Y reenfocarse ya no tanto a eso, sino a decir cuántas personas internadas en terapia intensiva hay y cuántos fallecidos hay. Porque se supone que, aunque las personas se infecten con la vacuna, las complicaciones tienen que ser mucho menores, y está demostrado que así es. Pero creo que no vende eso. Y digo por qué no vende, porque ustedes ven los canales, los noticieros habituales, que antes duraban 1 hora, desde que el virus apareció duran 1 hora y media, 2. Qué casualidad, ¿no? El sensacionalismo que antes aparecía en otras cosas, ahora aparece en el manejo mediático del virus. Y lo peor, a ver, y de repente no estaría mal si fuese un manejo responsable, pero es un manejo pirotécnico, es ese periodismo que lo hemos comentado tantas veces, que nace del titular, por ejemplo, para hablar de las vacunas. Dice, no, la vacuna X ocasiona tal complicación, coágulos, síndrome de Guillain-Barré, lo que sea. Claro, y el ciudadano común, que además es muy poco curioso, que es muy poco investigador, se asusta y dice, no, pero entonces ya no quiero esa vacuna porque en la tele o en la radio dijeron que produce síndrome de Guillain-Barré, sin saber lo que es el síndrome de Guillain-Barré, o produce coágulos. Entonces el medio de comunicación tiene que ser más responsable. Por supuesto, aquí nunca vamos a estar con la censura, pero tiene que ser más responsable de decir, hay estudios que indican que el 0.00 tantos por ciento pudo tener una complicación de este tipo. No lo hacen. Y el sensacionalismo periodístico, el amarillismo asqueroso, también se está regodeando en la pandemia. Y eso hay que decirlo. Se le exige calidad, además de responsabilidad. No es solamente para ganar espacios ni pautas publicitarias que tienen que funcionar estos medios de comunicación clásicos. Entonces, no es que queramos decir que ya no existe nada y que todo eso, por supuesto que no. Pero se supone que si estamos hablando de vacunas, que se supone que si estamos acercándonos a un periodo de aparente mayor tranquilidad y control de la situación, porque lo estamos viendo en Europa, en los eventos masivos que hubo hace algunos días, entonces técnicamente tampoco tendríamos que estar ya en las puertas del apocalipsis que imaginábamos en el 2020, a no ser que haya canales que les interese vender de esa manera. Nos acercamos al final del programa. En este último bloque, como siempre, tenemos alguna que otra recomendación de carácter literario, cultural, fílmico. Y en esta ocasión quiero hablarles de una película que justamente nos la recomendaba el otro día en la página del Colegio Abierto de Filosofía nuestro querido amigo Enrique Fernández. La película se llama Mientras dure la guerra. Es una película del año 2019 que, como otras tantas producciones españolas, busca traer de nuevo no solamente como espectáculo fílmico, sino también para conversar y para aprender y hasta para debatir el asunto de la Guerra Civil Española. Pero además esta película, repito, se llama Mientras dure la guerra, a nosotros nos gustó mucho porque incluye como personaje, más allá de Franco, más allá de los militares, más allá de los anarquistas, más allá de los republicanos,
a un intelectual, a un gran filósofo y escritor español, que como fue Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno lo recordamos por varios textos, entre ellos por supuesto está su obra de repente más pesimista, del sentimiento trágico de la vida. Acá tenemos también su diario íntimo. Y en la película, si bien por supuesto está el contexto histórico, bélico, inclusive la clasificación de la película está como cine histórico bélico, pero para nosotros que nos gusta este mundo de las ideas y de los pensadores, resalta la aparición de un filósofo en una película. No es el primero, por supuesto. Uno puede recordar películas como El día en que Nietzsche lloró, o la maravillosa película de Hannah Arendt, entre otras, la película de Hipatia también. Entonces hay varias películas, pero esta me gustó mucho porque hace algo, porque tiene algo la película, que de repente es justamente lo que exigíamos hace varias semanas, que es el mostrar que el ser humano es una criatura que se equivoca, que toma decisiones en determinados momentos, pero que debe admitir y sobreponerse a ese error, cosa que no hace la burocracia, insisto. El burócrata nunca se equivoca, el político jamás se equivoca, según él. Pero el hombre común, el filósofo, el pensador, sí. Y las contradicciones internas que vive Unamuno, no solamente a nivel religioso espiritual, que obviamente las tuvo, quienes lo leyeron y lo conocen lo saben, sino además políticas, universitarias, filosóficas, durante los primeros días y el estallido de la Guerra Civil Española, están muy bien graficadas en esta película. Además, la contienda que tiene con el militarismo, especialmente con esa que existió en la vida real con el general Millán Astray, se notan de gran manera y está muy bien hecha. O sea, pueden encontrarla en el YouTube, está ahí, no la han bajado, está de libre acceso. Se llama Mientras dure la guerra. Si a ustedes les gusta la historia, el pensamiento, la filosofía, tienen interés por Unamuno y obviamente con este hecho tan fuerte que fue la Guerra Civil Española, un hecho que ya lo hemos dicho varias veces, fue analizado o inspirador, mejor dicho, de varios textos de Sartre, de Hemingway, de Orwell. Les recomiendo ver esta película, está muy buena, está en buena calidad, tiene un contexto histórico, filosófico, humano, por supuesto, porque no hay que olvidar que al final, aunque sea un militar que obedece órdenes, o sea un intelectual rebelde, o sea la familia de cualquiera de ellos, son humanos. Y ya que estamos hablando también de detenciones y de abusos estatales, la película no se olvida de los colegas y amigos de Unamuno que fueron liquidados por la dictadura franquista. Entonces vale la pena verla, recomendada 100%, Mientras dure la guerra, que por supuesto, como comentario final, tiene su origen en un acápite que supuestamente iba a existir, y la película lo muestra, cuando Franco es nombrado generalísimo para gobernar España, que tenía que ser mientras dure la guerra. Terminó la guerra, lo que pasó es que eso no se colocó, entonces no fue mientras dure la guerra. La dictadura franquista duró muchos más años de lo que duró la Guerra Civil Española, como con toda la represión y la censura, por supuesto, que tiene cualquier tiranía. Pueden llamarla fascista, o de hecho fue una dictadura fascista, pero además pueden llamarla de derecha si quieren. Así, entonces nos vamos a encontrar tiranos militaristas, pero también, como decíamos al principio, aquellos que dicen estar con el pueblo, que dicen hablar de socialismo y también son dictadores. Así que para hablar del autoritarismo y para ver una buena película, distraerse mientras dure la guerra. Y es así como llegamos a la parte final del programa, agradeciéndoles por su atención, por habernos aguantado como cada semana. Siempre es un gusto poder hacer este laberinto desde este estudio. Cada comentario, cada like, cada vez que se comparte es un aliciente para nosotros. Recordarles que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Spotify. También recordarles que estamos por la señal de lavozuniversal.tv. Pueden darle también like a esta página. Y el radio La Voz Universal 91.2 FM. Nos veremos la siguiente semana. Mi nombre es Andrés Canseco. Gracias por estar en este laberinto. Nos vemos en 7 días. El laberinto con Andrés Canseco.